vamos a iniciar esto de las sentencias de amparo, que va a ser una clase breve porque ya hemos visto, sobre todo en la clase de aspectos generales del amparo, qué principios rigen a la sentencia. El principio principal que va a regir nuestra sentencia de amparo va a ser el de relatividad de las sentencias, que, como ya sabemos, nos dice que las sentencias que se emiten por autoridades de amparo únicamente van a proteger a los particulares o a las personas morales, ya sea privadas o oficiales, que lo tramiten. Es decir, la sentencia y la protección que nos dé la autoridad federal, pues no puede ser extensiva a una tercera persona que nunca tuvo o formó parte del proceso de amparo. Solamente el quejoso o los quejosos que están tramitando la sentencia, la demanda, pues van a ser beneficiados con la sentencia que emita la autoridad de amparo, si es que es favorable para los quejosos. Por lo tanto, pues esa es la aplicación más certera, más pura del principio de relatividad de las sentencias. Como también hemos visto, pues hay excepciones, como por ejemplo una declaratoria general de inconstitucionalidad, que a pesar de que nosotros no tengamos nada que ver en ese proceso, y pues la mayor parte de la población no tiene que ver en ese proceso, pues también nos resulta beneficioso para nosotros los efectos de ese procedimiento. Pero en este caso, en una demanda tramitada por un particular común o por una persona moral, solamente se limitará la protección a ellos. También, como vimos, el contenido de la sentencia de amparo, pues principalmente que tiene que fijar de manera clara y precisa el acto que estamos combatiendo, es decir, el acto reclamado. También tiene que hacer un análisis, es decir, tiene que estudiar sistemáticamente todos los conceptos de violación o agravios que nosotros estamos plasmando en nuestra demanda de amparo. ¿Por qué? Porque recordemos que también hay un principio que es el de congruencia y exhaustividad, que no solamente se aplica a la materia de amparo, sino se aplica en general a todas las materias, que el juez tiene el deber, tiene la obligación de analizar en su totalidad todo lo que nosotros estamos alegando que viola nuestros derechos humanos o nuestras garantías constitucionales. Por lo tanto, pues, el análisis de todos los conceptos de violación y agravios que nosotros estamos expresando en nuestra demanda, el juez, la autoridad de amparo, siempre las tiene que analizar, todas y cada una. También la valoración de las pruebas que se admitieron y se desahogaron. Es decir, el juez tiene que hacer una mención de cada una de ellas, analizando y expresando qué está tomando en consideración de ellas, de qué manera se desahogaron y, pues lo más importante, qué valor probatorio les está concediendo. También las consideraciones y todos aquellos fundamentos en los cuales se está apoyando esta sentencia, o bueno, esta autoridad para elaborar su sentencia, que nos puede terminar en tres caminos. Uno, que se nos conceda el amparo. Dos, que se nos niegue. O tres, que se sobresea. Estos son los tres resultados que la autoridad de amparo puede dar a nuestra tramitación de la demanda. Si nos los concede, pues es el objetivo que perseguimos como quejosos. Si nos los niega, pues podemos interponer algún recurso de los que están establecidos en la ley de amparo. Y de igual manera, si lo sobresee, que cuando se sobresee, pues tampoco se concede el amparo, también se puede hacer uso de los recursos previstos en la ley y alegar nosotros que esa decisión de no concedérnoslos o de sobreseer nuestra demanda, pues está errónea y podemos combatirla de esta manera. También otra parte muy importante es cómo o en qué sentido se van a traducir los efectos o las medidas que está imponiendo el juez, el órgano jurisdiccional de amparo. ¿Para qué? Pues para que sea cabalmente cumplida.
En el caso de los amparos directos, porque generalmente la ley habla sobre la vía indirecta, pero en el caso también de los amparos directos, el pronunciamiento respecto de las violaciones procesales que se hicieron valer. Recordemos que el amparo directo va a combatir pocas causales que casi todas se centran en sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, o en materia laboral, laudos, que es el símil, es el equivalente a una sentencia definitiva. Por eso, pues en amparo directo se tiene que hacer el pronunciamiento de qué violaciones procesales se hicieron valer durante todo el procedimiento. Pero en resumidas cuentas, la autoridad de amparo tiene que decir qué efectos, es decir, qué se va a modificar de lo que estamos nosotros combatiendo, del acto reclamado, y qué acciones tiene que tomar la autoridad responsable, pues para cumplir la sentencia de amparo. También, en general, un resumen es que pues se tienen que expresar los puntos resolutivos, que como ya vimos, tienen que hacer mención del acto, de la norma, si es que estamos combatiendo una norma de carácter general, eso pues también se tiene que mencionar. Y también en el caso que sea una omisión de la autoridad la que estamos nosotros combatiendo, pues se tiene que hacer mención también de la misma. Con base en esto, pues la autoridad de amparo nos va a decir si nos concede, nos niega o nos sobresee nuestra demanda de amparo. Y siempre tienen que respetar la congruencia en su resolución. No puede analizar nuestros agravios o nuestros conceptos de violación y resolver una cosa totalmente distinta. Siempre tiene que ir todo en congruencia desde el primer momento, desde nuestro escrito inicial de demanda, nuestros hechos, nuestras pruebas, todo tiene que ir analizado de una manera sistemática y lógica y congruente. Principalmente eso tiene que respetar la autoridad de amparo para dar una resolución pues correcta. Ahora, en las sentencias de amparo, el acto reclamado siempre va a tener que plasmarse tal como aparece probado ante la autoridad responsable. Es decir, nosotros cuando nos quejamos de cualquier violación a nuestros derechos o a nuestras garantías, pues aportamos en la demanda de amparo las constancias, las documentales, las pruebas que tengamos en nuestro poder para demostrar que hay un acto de autoridad que nos está lesionando nuestra esfera jurídica, nuestros derechos humanos, nuestras garantías constitucionales, y eso tal cual, así como nosotros lo estamos mencionando, el juez de amparo, la autoridad de amparo lo tiene que plasmar como nosotros lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el juez de amparo no puede modificarlo. Atendiendo al principio de estricto derecho, no puede meterse más allá de lo que nosotros le estamos presentando. Un ejemplo, si estamos combatiendo la negativa de darnos respuesta, es decir, un amparo por el artículo 8º constitucional, que es el derecho de petición, pues nosotros seguramente presentaremos nuestro escrito que presentamos, nuestra petición, que probablemente tiene un sello de la autoridad en donde la presentamos, con fecha, con hora incluso, y ya pasaron 5 o 6 meses y todavía no nos da respuesta la autoridad. Pues nosotros vamos a presentar como acto reclamado pues la negativa a que nos proporcionen respuesta en nuestro oficio o en nuestra petición de fecha tal, sellado tal, etcétera. El juez no puede abundar más allá de lo que nosotros estamos presentándole. Y también, pues, con las pruebas, pues, tampoco puede aumentar o quitar, etcétera, del contenido de nuestras pruebas, por ejemplo, de una documental. Por lo tanto, como les comento, siempre el acto reclamado se tiene que plasmar tal como nosotros le estamos demostrando ante la autoridad de amparo
Y también una parte importante, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Es decir, por ejemplo, la documental, nuestro oficio, que estamos haciendo valer nuestro derecho de petición, pues no, si, no podemos aportar una prueba ajena. Es decir, después, como a la mitad del juicio de amparo, decimos, ¿qué crees? Pues, o al final, ¿no? Ya en las sentencias, ¿qué crees? Es que también tengo esta prueba, o etcétera. No. Es decir, las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad, como tal, por ejemplo, el oficio, nuestra petición que lo estamos entregando, lo estamos rindiendo ante la autoridad, pues no podemos después elaborar otro o alguna otra documentación que no presentamos ante la autoridad. ¿Por qué? Porque no nos las van a tomar en cuenta cuando estemos tramitando nuestra demanda de amparo. También aquí va a venir un poco el principio de suplencia de la queja deficiente. ¿Por qué? Porque el juez de amparo va a tener el deber de corregir nuestros errores, nuestras omisiones, ¿respecto a qué? Respecto a los preceptos constitucionales y legales que se estimen fueron violados. Es decir, aquí sí va a tener un poco de injerencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más nosotros decimos, me viola mi derecho a que me dé una respuesta. Me está violando mi derecho de petición. Sin embargo, a lo mejor pues somos una persona que no conoce de derecho y solamente hacemos esa mención. No decimos, me viola el artículo 8º constitucional, incluso algunos afirman que también se viola el artículo 17 por una administración pronta de justicia, dependiendo el asunto. Pero a lo mejor nosotros no conocemos en qué parte en específico de la Constitución o de una ley están esos derechos. Por lo tanto, pues el juez, si advierte eso, pues va a decir en su resolución, ¿sabes qué? Pues sí, estás violándole tal derecho, le estás violando tal garantía contenido en este artículo constitucional, y ahora también con el auge, también con la injerencia que tenemos en nuestro derecho local, del derecho internacional, de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, pues también puede hacer mención de en qué instrumento internacional en específico y en qué numeral del mismo se encuentra también ese derecho que nos están violentando. Por lo tanto, ahí se aplica de una manera muy clara el principio de suplencia de la queja deficiente. También puede examinar en conjunto con esto, con esta aplicación de corregir nuestras omisiones, nuestras deficiencias en cuanto a preceptos legales. En conjunto con esto, puede mencionar y analizar los conceptos de violación y los agravios que nosotros estamos plasmando en nuestra demanda de amparo. Es decir, el ejemplo que yo les estaba poniendo del artículo 8º constitucional, que es el derecho de petición, pues el juzgador, la autoridad de amparo, va a analizar por los conceptos de violación. Es decir, esa narrativa que nosotros estamos plasmando en nuestra demanda, en donde decimos y describimos la situación que estamos viviendo. Un ejemplo rapidísimo. El día 8 de septiembre de 2020 yo presenté ante la autoridad de nombre tal, ubicada en tal lugar de la República Mexicana, y es la fecha en que no me dan respuesta y nosotros comenzamos a hacer la narración. Lógicamente, pues con ese concepto de violación que estamos plasmando en nuestra demanda o ese agravio, pues el juez lo tiene que analizar en conjunto con los preceptos legales que sean aplicables. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Pues simplemente resolver de una mejor manera y de una manera completa la cuestión que nosotros le estamos planteando. Es decir, pues entre más elementos tenga de convicción el juez que nosotros tenemos la razón, que la autoridad responsable con sus actos está violentando nuestros derechos, nuestras garantías, pues uno,
nos favorece a nosotros como quejosos. Y dos, pues él también va a dar un cumplimiento cabal a sus funciones como juzgador de amparo. Aquí hay una parte importante. No puede cambiar los hechos expuestos en la demanda. También se tiene que ceñir al principio de estricto derecho. No puede ya abundar más. Una cosa es que le entienda, por decirlo de alguna manera, a nuestra petición, que diga, ya entendí qué te están lesionando, qué derecho quieres que se te restituya, lo plasmaste de una manera quizás deficiente, con una mala redacción quizás, o algo por el estilo. O también por las condiciones pues culturales, económicas, etcétera, que una persona quizás no tenga el conocimiento de elaborar una demanda de amparo completa, por así decirlo. Pues una cosa es eso, que el juez se percate qué derecho te están violando, qué derecho o garantía la autoridad con sus actos la está transgrediendo y te ayude a subsanar estos errores, estas omisiones. Y una cosa muy distinta es que cambie los hechos que el quejoso está plasmando en su demanda. ¿Me entienden? Es decir, siempre tenemos que mencionarlo, incluso si es la mala fortuna de que realmente no encontramos la fundamentación, siempre mencionarla en la demanda de amparo. ¿Por qué? Porque muchos abogados postulantes se confunden y creen que la suplencia de la queja es que el juez de amparo nos corrija todo, que nos haga nuestra demanda, y no. El juez de amparo solamente se va a abocar a lo que nosotros estamos plasmando en nuestra demanda. Si se nos olvidó mencionar un acto, si se nos olvidó mencionar una fundamentación en el sentido de que realmente no tiene sustento nuestra demanda, ahí el juez ya no va a aplicar la suplencia de la queja. Simplemente a lo que nosotros le estamos aportando, le estamos plasmando en nuestra demanda es donde va a aplicar. Muchos abogados se confunden y simplemente hacen la tramitación de la demanda, diciendo, pues no importa que no lo mencione, no importa que se me haya pasado, no importa cosas similares, el juez va a aplicar la suplencia de la queja y ya con eso. No, el juez te va a decir, no, solamente la suplencia de la queja hubiera aplicado si tú hubieras hecho mención en tu demanda, sea como sea, deficiente, mal, redactada, etcétera, etcétera, pero no, si no la mencionas, no se te aplica. Entonces hay que tener cuidado en esa parte y no confundirnos.